Bueno, pues Juan Pedro Illanes, magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hay utilización de fondos reservados por parte de la policía, pero digamos que el objetivo es tapar un posible delito. Eso es delito, ¿no? Ya lo creo que es delito, por supuesto. Eso tiene nombre y apellidos en el Código Penal. Sería evidentemente un delito de obstrucción a la justicia y también podría ser constitutiva de una conducta penable como encubrimiento. Juan Pedro Illanes, también en el Senado, otra comisión, tiene un objetivo distinto, ¿no? Saber si la tesis está plagiada o no, la de Sánchez. No parece que estemos hablando ahí de ningún tipo de conducta delictiva. Creo que en el fondo no es ni más ni menos que la reacción de un Partido Popular que se ve absolutamente acosado por escándalos de enorme gravedad. Estamos hablando de la presunta implicación de un exministro del Gobierno en el uso de fondos reservados para la comisión de presuntas conductas delictivas. Comparar eso con esta especie de pantomima que se ha inventado el Partido Popular para investigar la tesis doctoral de Pedro Sánchez en el Senado me parece que sería absolutamente desproporcionado. Creo que no se merece el menor comentario. Insisto que es un poco esta política de acción-reacción que está teniendo el Partido Popular y a la que nos tiene acostumbrados en los últimos meses. Usted no es un político profesional. Usted es un hombre de la justicia, un magistrado que ha decidido optar por intentar servir, digamos, a la ciudadanía desde la política. ¿Cómo se queda o cómo se quedó usted ayer cuando, no sé, contempló ese espectáculo que vivimos en el Pleno del Congreso? ¿Una sesión de descontrol? Sinceramente, efectivamente, fue una sesión de descontrol. Nos estamos acostumbrando con demasiada facilidad en el Congreso de los Diputados a que, como las palabras teóricamente no tienen consecuencias, bueno, pues se pueden verter alegremente. De todas maneras, diré una cosa. Ayer presenciaba los comentarios que hacía un diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, en este mismo programa, y me quedaba enormemente sorprendido porque Toni Cantó es uno de esos especialistas en el insulto gratuito en comisión o en pleno, y yo creo que esto no ayuda para nada a la opinión que pueda tener la ciudadanía respecto de quienes tienen que regir sus destinos y tienen la tarea tremenda y nobilísima de legislar. Creo que esto no nos ayuda absolutamente nada. Creo que lo que tenemos que hacer es pasar página, apoyar la difícil tarea que ejerce la presidenta del Congreso, aunque creo que ayer Ana Pastor no estuvo a la altura de la situación, pero desde luego de nuevo normalizar el debate parlamentario para evitar otro tipo de espectáculo como el que se produjo ayer y que desgraciadamente dejó prácticamente sin valor al contenido de lo que se iba a discutir durante el Pleno del Congreso. Diputado, ¿por qué no cree usted que la presidenta del Congreso estuvo acertada? Creo que no. Creo que la expulsión de Gabriel Rufián del Pleno del Congreso lo único que hizo fue, de alguna forma, exacerbar pues ese incidente que se había producido. Creo, sinceramente, que para expulsar a un diputado, a una diputada del Pleno de la Cámara, la conducta tiene que ser de enorme gravedad. Es cierto que, de alguna forma, dialécticamente se superaron algunos límites, pero creo, de todas maneras, que adoptar una decisión tan trascendente como expulsar del debate político a alguien que ha sido elegido por una parte importante de la ciudadanía es una decisión que debe ser enormemente ponderada por la presidenta del Congreso. Probablemente, si hubiese sido otra la reacción de Ana Pastor, e insisto, soy un gran admirador de cómo lleva Ana Pastor la presidencia del Congreso, que es un puesto muy difícil, seguramente el incidente de ayer se hubiese quedado probablemente en nada, en un intercambio dialéctico entre el señor Borrell y el señor Rufián. Por cierto, permítame un minuto porque me dicen que la fiscal general del Estado, la fiscal Segarra, acaba de pronunciarse sobre la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Supremo, a presidir el Consejo General del Poder Judicial después de esos WhatsApps que salieron a la luz del grupo del Senado del PP. 1:27 es lo que ha dicho. Marchena haya renunciado a liderar el justicia. Me parece que son posiciones personales muy respetables y dentro del contexto que estoy hablando de la defensa de la independencia judicial me parece oportuno. Bueno, pues bastante respetuosa, muy respetuosa con la decisión de Marchena. Por cierto, le han preguntado también, bueno, ¿y ahora qué?
el Partido Popular da por roto y finiquitado el pacto de la renovación del Poder Judicial. Atención, porque a lo mejor nos tenemos que quedar con Lesmes, madre mía. Y atención, ha dicho esto sobre el método, el modo, la manera de renovar el Consejo. Una de las funciones de la Fiscalía es precisamente la defensa de la independencia judicial. Entonces, la Fiscalía va a estar siempre al lado de cualquier iniciativa, ya sea reforma legislativa, que tienda a reforzar esa imagen de independencia y de confianza que tiene que tener la sociedad en su justicia. Entonces, si se replantea otras formas de selección de los vocales que han de ir al Consejo, bienvenida sea. Juan Pedro Illanes, le pregunto al magistrado, ¿cómo valora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se renueva esto? ¿Cómo debería renovarse y reformarse el Consejo General del Poder Judicial, el poder de la justicia? Desde luego, retrocediendo 36 años atrás, como promueve alguna formación política, no. Yo soy un absoluto partidario de la elección parlamentaria de los vocales y las vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y lo digo desde la perspectiva de quien ha estado 27 años en activo en la carrera judicial y además ha sido un activo participante en el asociacionismo judicial. Pero creo que tampoco la carrera judicial le ha hecho un favor a la política a la hora de facilitar la elección de los vocales y de las vocales. Creo que lo que hay que hacer, a mí me parece que hablar de la politización de la justicia, se utiliza siempre en términos peyorativos, pero yo creo que, sinceramente, la política al final lo acaba trufando todo. Yo creo que es mucho más adecuado hablar de la partidización de la política. El Partido Popular y el Partido Socialista deberían abandonar dinámicas a las que ya se han acostumbrado y de alguna manera identificar o dividir ideológicamente el Consejo General del Poder Judicial en dos grandes bloques, los conservadores y los progresistas, cuando en el fondo lo que hay que buscar son perfiles que efectivamente se pongan a disposición de la función constitucional que tiene atribuida al Consejo General del Poder Judicial y que olvidemos claramente su adscripción a una u otra asociación o su cercanía o lejanía de un determinado partido político. Pero creo que volver 36 años atrás a que sea la carrera judicial la que designe de entre ellas a los 12 vocales de procedencia judicial, creo que no es una buena solución. Juan Pedro Illanes, permítame un minuto, le pido una reflexión más o una valoración, porque ha habido un cese de estas últimas horas que está generando... La Abogacía del Estado, al igual que ocurre con el Ministerio Fiscal, están sometidos al principio de dependencia jerárquica. A mí me parece absolutamente razonable que si la posición de la Abogacía del Estado es entender que no se ha cometido un presunto delito de rebelión por parte de los líderes independentistas y, sin embargo, el abogado del Estado designado para seguir la causa así lo estima, lógicamente que pueda haber una pérdida de confianza y que se remueva a esta persona, me parece que no reviste ninguna gravedad. Lo mismo ocurriría en el Ministerio Fiscal si la Fiscalía decidiera efectivamente que el delito por el que se debe acusar no fuese rebelión y tuviese que ser otro diferente, y el fiscal que fuese a acudir al juicio o la fiscal que fuese a acudir al juicio se mantuviera en sus 13 de acusar por rebelión, pues lógicamente, en virtud del principio de jerarquía, de dependencia jerárquica que tiene tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, es lógico que se mande al juicio a una persona que esté conforme con la línea general que haya pactado la Abogacía del Estado. Por lo tanto, no me llama la atención y creo que eso no va ni en detrimento ni en menosprecio de la profesionalidad de una persona que iba a acudir al juicio y que mantenía un criterio diferente del resto de la Abogacía del Estado. Por lo tanto, absoluta normalidad dentro de la dependencia jerárquica de la que está también o de la que también tiene la Abogacía del Estado. Juan Pedro Illanes, diputado, magistrado, gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, Antonio.